Uno de los beneficios es el ingreso económico, que gracias al proyecto Olmos tengo un ingreso económico suficiente como para poder solventar todos mis gastos, poder surgir también esto a través de la vida profesional. Gracias a este proyecto nos da la oportunidad a todos los profesionales de poder también desempeñarnos en nuestras funciones y poder crecer profesionalmente, ya que gracias a ello, que es agricultura y nosotros estamos más especializados en eso, podemos tener más facilidades y más ingresos y oportunidades de trabajo. El desarrollo sostenible de los recursos hídricos es el camino del progreso. No hay duda que hay un antes y un después en Olmos. En solo 5 años, más de 12.000 trabajos creados y 20.000 puestos de mano de obra indirecta para beneficio de Olmos y los pueblos y caseríos aledaños. Por su parte, las empresas agroindustriales ya han invertido más de $700 millones. El proyecto Olmos ha traído la generación y desarrollo de nuevos negocios, no solo relacionados a la agricultura, sino también actividades como el transporte de carga, insumos agrícolas, industriales, digamos, en toda la zona de influencia del proyecto. Esto se resume en más trabajo para más personas. En el 2019 se generarán exportaciones por más de $180 millones y se espera que éstas superen los 600 millones anuales en los próximos años, con inversiones de más de 1.000 millones. El proyecto Olmos contribuirá con el desarrollo de la agricultura de la región Lambayeque y norte del Perú, transformando la calidad de vida de la población. El modelo innovador del proyecto Olmos, desde su concepción de ingeniería y estructura financiera, incluyendo una subasta de 38.000 hectáreas antes nunca visto, significaron un gran desafío para las concesionarias CTO y H2 Olmos, que conjuntamente con el esfuerzo de la región, inversionistas institucionales y empresas agroindustriales han hecho que el éxito del proyecto Olmos hoy día sea una realidad que se debe replicar. En la concesionaria somos un equipo de profesionales que trabajamos comprometidos con el desafío de continuar con el desarrollo del proyecto y marcar la diferencia en Lambayeque y en el norte del país. El proyecto Olmos consiste en trasvasar las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico, mediante el túnel trasandino para su aprovechamiento en el desarrollo agrícola. Tiene una ubicación estratégica entre los departamentos de Lambayeque, Piura y Cajamarca. Concesionaria Trasvase Olmos es responsable del diseño, financiamiento, construcción y operación de las obras de trasvase, con el objetivo de captar y regular el agua del río Huancabamba para trasvasarla a la irrigación Olmos. El contrato de concesión fue suscrito entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la concesionaria por un periodo de 20 años. Las obras se ejecutaron entre el 2006 y 2012 con una inversión de $184 millones, siendo las principales obras la presa Limón, con una altura de 43 metros y un volumen de 37 millones de metros cúbicos. El túnel trasandino de 20 kilómetros de longitud. El túnel trasandino es el segundo túnel más profundo del mundo, con una cobertura máxima de 2.000 metros. Su excavación fue un gran reto para la ingeniería moderna. Para lograrlo utilizamos una excavadora TBM. Las compuertas radiales del aliviadero y la salida de fondo son también obras importantes para el proyecto de semejante envergadura. Durante la excavación se presentaron condiciones adversas extraordinarias debido a miles de explosiones de roca no previstas. El componente de irrigación es una iniciativa privada autosostenible adjudicado por el Gobierno Regional de Lambayeque a la concesionaria H2 Olmos por 25 años, para diseñar, financiar, construir y operar las obras de irrigación para abastecer de agua 43.500 hectáreas de tierra agrícola en el distrito de Olmos, Lambayeque, de las cuales 38.000 hectáreas pertenecen a empresas agroindustriales y 5.500 hectáreas son de pequeños agricultores ubicados en el Valle Viejo de Olmos. La inversión en obras fue de $198 millones y las principales obras son Bocatoma La Juliana, para captar las aguas para el Valle Viejo. Bocatoma Miraflores, capta las aguas para Tierras Nuevas.
Desarenador Miraflores. 13 kilómetros de canal y 2 kilómetros de túnel. Embalse de regulación Palo Verde. 67 kilómetros de tuberías de distribución de agua presurizada. 85 kilómetros de líneas de transmisión y distribución eléctrica y 95 kilómetros de caminos de acceso y servicios. Las tierras de Olmos cuentan con condiciones climáticas ideales para el cultivo de frutales, hortalizas y cultivos agroindustriales. A 5 años del inicio de la operación, los beneficios que genera el proyecto Olmos son una realidad. Gracias a este gran proyecto, se ha ampliado la frontera agrícola en más de 22.000 hectáreas. Destacan los cultivos de paltos, arándanos, espárragos, uvas de mesa y caña de azúcar, entre otros. Uno de los beneficios es el ingreso económico, que gracias al proyecto Olmos tengo un ingreso económico suficiente como para poder solventar todos mis gastos, poder surgir también esto a través de la vida profesional. Gracias a este proyecto nos da la oportunidad a todos los profesionales de poder también desempeñarnos en nuestras funciones y poder crecer profesionalmente, ya que gracias a ello, que es agricultura y nosotros estamos más especializados en eso, podemos tener más facilidades y más ingresos y oportunidades de trabajo. El desarrollo sostenible de los recursos hídricos es el camino del progreso. No hay duda que hay un antes y un después en Olmos. En solo 5 años, más de 12.000 trabajos creados y 20.000 puestos de mano de obra indirecta para beneficio de Olmos y los pueblos y caseríos aledaños. Por su parte, las empresas agroindustriales ya han invertido más de $700 millones. El proyecto Olmos ha traído la generación y desarrollo de nuevos negocios, no solo relacionados a la agricultura, sino también actividades como el transporte de carga, insumos agrícolas, industriales, digamos, en toda la zona de influencia del proyecto. Esto se resume en más trabajo para más personas. En el 2019 se generarán exportaciones por más de $180 millones y se espera que éstas superen los 600 millones anuales en los próximos años, con inversiones de más de 1.000 millones. El proyecto Olmos contribuirá con el desarrollo de la agricultura de la región Lambayeque y norte del Perú, transformando la calidad de vida de la población. El modelo innovador del proyecto Olmos, desde su concepción de ingeniería y estructura financiera, incluyendo una subasta de 38.000 hectáreas antes nunca visto, significaron un gran desafío para las concesionarias CTO y H2 Olmos, que conjuntamente con el esfuerzo de la región, inversionistas institucionales y empresas agroindustriales han hecho que el éxito del proyecto Olmos hoy día sea una realidad que se debe replicar. En la concesionaria somos un equipo de profesionales que trabajamos comprometidos con el desafío de continuar con el desarrollo del proyecto y marcar la diferencia en Lambayeque y en el norte del país. Buenas tardes, los saluda Mario Regalo, gerente de Maximice Goberna, empresa del grupo Maximice especializada en gestión privada, gestión pública y políticas públicas. Bienvenidos a la presentación del estudio de los beneficios económicos y sociales del proyecto Trasvase e Irrigación Olmos. La dinámica de este evento es la siguiente. Durante la exposición, los micrófonos y cámaras de los asistentes estarán apagados. Las preguntas del público serán recolectadas a través del siguiente correo electrónico: preguntas@maximice.com. El moderador irá transmitiéndoselas al expositor durante el conversatorio. Quiero agradecer especialmente la presencia de la señora Rosario Bazán, cofundadora y CEO de Damper, del señor Gustavo Guerrero, gerente general adjunto de Inagro S.A., y del doctor Jorge Chávez, presidente ejecutivo de Maximice. La presentación del estudio estará a cargo del señor Henry Álvarez, gerente central de Maximice, quien expondrá los resultados del estudio Impacto Económico y Social del proyecto Trasvase e Irrigación Olmos, realizado por nosotros. Luego conversaremos con Rosario Bazán, Gustavo Guerrero y Jorge Chávez, con quienes comentaremos sobre los resultados del estudio y el papel de la agroindustria en el crecimiento del país, y responderemos a las preguntas que nos irán haciendo los participantes. Los dejo entonces con Henry Álvarez, a cargo de la presentación del estudio del proyecto Olmos. Bienvenido y adelante, Henry. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos y bienvenidos.
En este segmento de la conferencia voy a presentar los resultados del estudio desarrollado por Maxinixe sobre los impactos económicos y sociales del proyecto Olmos. Bueno, hicimos visualizando las principales características del proyecto. El proyecto Olmos está formado por dos componentes. El primero corresponde a la construcción del trasvase y túnel trasandino, cuyas obras se realizaron entre 2006 y 2012 a cargo de la concesionaria Trasvase Olmos, también conocida como CTO. Y el segundo, que inicia en 2012 y se extiende hasta la actualidad, concierne a la construcción de la infraestructura de irrigación entre 2012 y 2014, a cargo de la concesionaria H2 Olmos. Esto ha permitido, pues, el desarrollo de la producción agrícola del proyecto a partir de 2015. Es precisamente ese trayecto entre 2015 y 2019 el foco de atención del estudio que nosotros hemos desarrollado. El estudio elaborado por Maxinixe cumplió con el objetivo de evaluar los impactos económicos y sociales del proyecto Olmos. Para ello, empleamos metodologías sofisticadas y mundialmente aceptadas por la comunidad científica. Lo primero que hicimos fue elegir los principales vectores de beneficio para el país, ¿no? O sea, inversión, producción, exportación, empleo, salario, tasa de pobreza. Y estos beneficios son trascendentes porque se obtuvieron a lo largo de la actividad del proyecto, tanto desde la etapa de construcción como hasta la actual, que es el periodo de operación y producción. Seguidamente lo que hicimos fue diseñar un modelo de 2 escenarios, uno el real, con la presencia del proyecto, y el otro, denominado contrafactual, en el que simulamos qué hubiese pasado en la economía sin la presencia del proyecto. Obviamente la diferencia entre los valores de uno y otro escenario nos permite ver el impacto del proyecto. Seguidamente, digamos, lo que hicimos fue abocarnos a la recolección de la información pertinente a través de exhaustivas entrevistas en profundidad con los usuarios del proyecto y también con otros stakeholders que nos sirvieron de insumos de una valía muy importante para la evaluación global del proyecto. En cuanto a la evaluación de los impactos económicos, lo que empleamos fue un modelo de equilibrio general computable y dinámico, que es un modelo ad hoc de Maxinixe, mientras que para la medición de los impactos sociales, lo que empleamos fue el método de control sintético. La utilización de ambas técnicas nos permitió cumplir a cabalidad con el objetivo del estudio. En las próximas diapositivas, lo que vamos a mostrar, primero, es la relevancia económica del proyecto Olmos, en indicadores como inversión, producción y exportación, para luego ver los impactos económicos y sociales, tanto a nivel de la economía en su conjunto, de la economía nacional, como a nivel de la economía regional de Lambayeque. Bien. Hasta 2019, el proyecto generó más de 2.400 millones de dólares en inversiones, de las cuales 509 millones correspondieron a inversiones realizadas por los concesionarios en la etapa de construcción y 1.900 millones de dólares a lo invertido por los propios usuarios del proyecto, ya en la etapa de operación del mismo. Representando este último desembolso, el 78.9% de inversión del proyecto. Ahora, si observamos la curva de inversiones del proyecto, lo que se puede observar, y claramente, es el incremento sustancial de la inversión de los usuarios desde 2015. Solo para que tengan una idea, en el 2019, los usuarios del proyecto invirtieron más de 600 millones de dólares, lo cual de alguna manera nos está mostrando el optimismo y la buena perspectiva de los usuarios del proyecto. En la etapa de construcción, el concesionario Trasvase Olmos desembolsó 288 millones de dólares, mientras que el concesionario H2 Olmos en la construcción de la infraestructura de irrigación hizo lo mismo en un monto de 221 millones de dólares. Hay que recalcar, ojo, que dentro de la inversión que hemos mencionado de CTO, se está incluyendo 77 millones de dólares desembolsados por el Estado para la construcción del trasvase.
El gráfico de la derecha, lo que observamos es la inversión de los usuarios del proyecto. Y aquí la vemos de manera desagregada, donde la adquisición de los activos biológicos es la más relevante, con cerca del 42% de lo desembolsado. Y le siguen en importancia la construcción de infraestructura de riego y pozos con un 23.2%, la de plantas de producción con 15.4%, y luego otros tópicos con porcentajes menores. Lo que hemos nosotros rescatado de las entrevistas que hemos realizado a los usuarios del proyecto es que las perspectivas de inversión son bastante optimistas y se encuentran en alza, orientándose principalmente los recursos a la expansión de los cultivos y a la creación de infraestructura destinada a riego y pozos. Algo que es importante destacar es lo que consideramos casi un récord nacional, que es el haber ampliado la frontera agrícola en 23.000 hectáreas en tan solo 5 años. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que el proyecto no se ubica en cualquier parte, sino que se ubica en Lambayeque, que es una de las 5 mayores regiones agroexportadoras del país. El proyecto Olmos actualmente está utilizando el 70% de sus hectáreas disponibles para la producción de 17 productos, casi todos ellos de agroexportación. Hay que tener en cuenta también que el proyecto representa el 26,3% de la producción agrícola de la región Lambayeque, el 31% de las exportaciones agrícolas de la región y casi el 40% del empleo lambayecano. Estos 3 ratios nos permiten dimensionar la importancia del proyecto de la economía lambayecana, ¿no? En cuanto a los principales productos, podemos destacar el arándano en el 2019 representó el 65.8% del valor producido en las hectáreas del proyecto. Le siguieron en importancia la caña de azúcar con el 22%, la palta con el 7,5%, el espárrago con se encuentran en un franco crecimiento. También se cosechan otros productos, contabilizamos cerca de 13, que son también importantes como el limón, el maracuyá, la páprica, por nombrar algunos otros. El proyecto contribuye con el 15,9% del volumen de exportación de arándano a nivel nacional y representa casi la totalidad del arándano exportado por Lambayeque. En el caso de la palta, el aporte es del 5,5% de lo exportado a nivel nacional, mientras que en el caso de la exportación de uva y espárrago, este porcentaje se viene elevando. También destacamos que las perspectivas de producción son optimistas, al igual que las perspectivas de inversión. Y esto considerando que los rendimientos de los cultivos se vienen incrementando debido ya a la madurez de las plantaciones, ¿no? Así, por ejemplo, podemos ver que los rendimientos de la caña de azúcar, del espárrago y de la uva ya se están posicionando por encima del promedio de la región Lambayeque. En cuanto a exportaciones, en 2019, las exportaciones del proyecto alcanzaron más de 206 millones de dólares, representando el 31,1% de las agroexportaciones lambayecanas, que sumaron más de 664 millones de dólares. Es algo realmente impensado, puesto que hace tan solo 5 años las exportaciones apenas llegaban a 4,4 millones de dólares y no representaban ni siquiera el 1% de las exportaciones de Lambayeque. En el último año, el proyecto exportó arándanos por un valor de 148 millones de dólares, lo que representó casi el 96% de las exportaciones del fruto de Lambayeque. Asimismo, podemos observar que la totalidad de las exportaciones de caña de azúcar del departamento provienen de Olmos. El 26,8% de las exportaciones de palta son de Olmos, el 12,5% de espárrago y el 4,4% de uva también, evidenciándose la importancia que tiene la producción y exportación del proyecto en el total de las agroexportaciones lambayecanas. Bien, hasta aquí hemos mostrado lo que es la relevancia del proyecto.
¿no?, en cuanto a montos de inversión, niveles de producción, valores de exportación, que posicionan al proyecto como una de las zonas top de agroexportación a nivel nacional. En las siguientes diapositivas, lo que vamos a ver son los impactos del proyecto, tanto en la economía nacional como en la economía lambayecana, en términos de valor agregado bruto, empleo, salarios y los niveles de pobreza. Veámoslo. Lo que observan en pantalla es la evolución del valor agregado bruto, y es a nivel nacional. Para los que no están familiarizados con este término, el VAB, como también se le denomina, es nada más ni nada menos que el PBI neto de impuestos, ¿no? Eso, o sea, es un PBI neto. Hemos quitado los impuestos para eliminar distorsiones. Entonces, el VAB lo que vendría a ser es el volumen de la actividad económica sin considerar distorsiones como los impuestos. Allí lo que observamos son dos curvas de VAB, la real y la simulada, considerando qué es lo que hubiese pasado sin el proyecto Olmos. La diferencia entre ambas curvas, que es recogida por las barras color naranja que ven abajo, representa el impacto del proyecto Olmos en el VAB nacional. En 2019, el último año, el proyecto sumó 3,2 mil millones de soles al VAB nacional, permitiendo que este pase de 493 mil millones de soles a 497 mil millones de soles. Ahora, si lo observamos a lo largo de todo el proyecto, de toda la curva del proyecto, el aporte promedio anual fue de poco más de 4 mil millones de soles al VAB nacional. O lo que es lo mismo, sumó en promedio un punto porcentual más al VAB de cada año. Si lo dividimos por etapas, podemos ver que en la etapa de construcción, el valor adicional generado fue de 4,5 mil millones de soles, mientras que en la etapa de operación fue de 3,6 mil millones de soles. Para poner esto en perspectiva, el aporte promedio anual del proyecto equivale a lo invertido en obras emblemáticas como la ampliación del proyecto minero Toromocho. O sea, estamos hablando que el total de la inversión de la ampliación de Toromocho ya está igualada a un solo año de inversión promedio del proyecto. Otros ejemplos, todas las inversiones que se realizaron para los Juegos Panamericanos que tuvimos el año pasado en Lima, o la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, o lo que sería la construcción de 8 hospitales de alta complejidad, o 60 colegios de alto rendimiento. Todo lo anterior es consecuencia del expansivo efecto multiplicador de las inversiones realizadas en el proyecto Olmos, que no solamente se irradiaron en Lambayeque, sino a lo largo del resto de las regiones del área de influencia, como a través de la economía nacional. En cuanto al impacto, ya no a nivel nacional, sino a nivel de Lambayeque, lo que podemos observar entre el periodo 2006 y 2019 es que el proyecto sumó un promedio anual de 735 millones de soles al VAB regional, agregando en promedio casi 8% más al VAB de cada año. Solo para que tengan una idea, en el 2019 el proyecto agregó 1.765 millones de soles al VAB, lo que significa casi 18% más. Durante la etapa de construcción, el impacto anual regional alcanzó 602 millones de soles, 7.2% más por año. En la etapa de operación, el impacto ascendió a 919 millones de soles anuales, lo que quiere decir que es un crecimiento, un avance de 8.8% más por cada año. Hay que anotar que los impactos del proyecto se dieron en la mayoría de sectores económicos, ¿no?, como la construcción, el sector agropecuario, el sector comercio, manufactura, entre otros, siendo los más beneficiados, concentrando el 35% de los impactos, el sector construcción y el sector agrícola. Y precisamente viendo el impacto en el sector agrícola de Lambayeque, podemos ver
que el proyecto contribuyó con casi 198 millones de soles anuales al BAD agrícola lambayecano, significando un incremento de casi 20% por año. En 2019, los beneficios alcanzaron 413 millones de soles, por lo que es lo mismo un avance de 17,5% al BAD agrícola lambayecano de dicho año. De las entrevistas realizadas, podemos comentar que los planes de inversión de los usuarios del proyecto, así como las mayores producciones y exportaciones, permitirán posicionar al sector agrícola como el principal pilar de la economía lambayecana y uno de los principales impulsores de la economía nacional. En cuanto al empleo, el proyecto generó en promedio 161.000 puestos de trabajo al año, considerando lo que es empleos directos, indirectos e inducidos. Solo en 2019, el proyecto generó más de 391.000 empleos. De esos empleos generados en el 2019, 23.500 correspondieron a lo que son empleos directos y la diferencia a empleos indirectos e inducidos. Cuando hablamos de empleos directos, lo que nos referimos es a los puestos de trabajo que participaron tanto en la construcción como en la operación del proyecto. Mientras que al hablar de empleos indirectos, lo que estamos considerando son los puestos de trabajo que asistieron a la realización del proyecto, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, los transportistas, las empresas industriales que aportaron con máquinas, o las empresas que aportaron con semillas, o inclusive los restaurantes que brindaron alimentación a los trabajadores. Todo eso son empleos que consideramos indirectos. Por su parte, cuando nos referimos a lo que es el empleo inducido, que es el de mayor tamaño incluso, se está considerando aquí aquellos empleos que no tuvieron contacto con el proyecto, pero que fueron generados por la propia dinamización de la economía fruto de la existencia del proyecto. Ahora, y esto es ultra importante, sobre todo en momentos en los que la inclusión está en agenda del gobierno y del Estado en general. El proyecto Olmos ha permitido insertar al mercado laboral a un gran número de mujeres en buenas condiciones de trabajo. Buenas condiciones de trabajo, ¿no? Así contribuye el proyecto a una mejora en la calidad de vida de los hogares lambayecanos. Y llevamos ese impacto del empleo a lo que es la región Lambayeque. Lo que podemos observar es que el proyecto generó en promedio más de 28.000 empleos anuales durante todo el periodo de la curva del proyecto, del 2006 al 2019. Para el 2019, el proyecto generó más de 63.000 empleos, que equivalen al 10% del empleo de la región Lambayeque. Desde el inicio de la operación, el sector agrícola fue el que, digamos, generó un buen número los puestos de trabajo aplicados al proyecto. Se generó 23.900 empleos al año en ese sector. Solo en el 2019, el proyecto Olmos creó 49.800 empleos agrícolas. Respecto de los demás sectores, durante todo el periodo del proyecto, se generaron 5.800 empleos anuales en el sector construcción, lo que equivale a casi el 12% del empleo de ese sector en la región Lambayeque. 2.400 empleos anuales en el sector manufactura, 3.700 empleos en el sector comercio y 1.000 en lo que es alojamiento, por mencionar algunos de los más importantes. En cuanto al último año, después del sector agrícola, el sector comercio es el que logra tener una mayor generación de empleos con 4.800 empleos en todo el departamento. Y ahora nos fijamos en lo que es el impacto en los salarios. Se puede observar que los trabajadores del proyecto lograron un incremento progresivo en sus remuneraciones, pasando de un promedio de 773 soles mensuales en el 2015 a 1.609 soles mensuales en 2019, lo que significa un incremento promedio anual de más del 20%. Pero ojo, esos beneficios del proyecto no solamente elevaron los ingresos de los trabajadores del proyecto en sí, ¿no?,
sino además de toda la PEA ubicada en el área de influencia del proyecto, es decir, los trabajadores de las provincias de Ferreñafe, Lambayeque, Huancabamba y Jaén. El salario promedio del empleo de toda el área de influencia de las provincias que acabo de mencionar, de todas ellas, alcanzó 1.810 soles mensuales entre el 2015 y el 2019, lo que supera el 21%, casi el 22% al nivel del salario promedio en el escenario sin proyecto, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.480 y pico soles mensuales. Para los periodos de construcción del trasvase, el salario promedio del área de influencia alcanzó poco más de los 1.000 soles mensuales, superior a 956 al escenario alternativo. El mayor nivel de empleo y los mayores salarios obviamente representan un incremento en la calidad de vida de toda la población, ¿no? Respecto a otro indicador importante en lo que se refiere a impactos sociales, que es la pobreza, el incremento del nivel de empleo y de los ingresos ha permitido atacar este problema tan grande en el país. En 2019, el proyecto logró reducir el nivel de pobreza del área de influencia en 6.6 puntos porcentuales, ubicándose, como pueden ver, en 30.6%, en lugar de lo que hubiese sido si no se hubiese ejecutado el proyecto, ¿no? Una tasa de pobreza de más del 37%. Eso significa que el proyecto ha permitido sacar de la pobreza a más de 48.000 personas. En promedio anual estamos hablando que desde que se inició el proyecto, han salido de este nivel de pobreza más de 27.000 al año. Si somos más ácidos y vemos lo que es la pobreza extrema, en 2019 el proyecto logró reducir en 5%, significando aproximadamente unos 3 puntos porcentuales menos de pobreza extrema de lo que hubiese sido en ausencia del proyecto, ¿no? Una tasa de 8% de pobreza extrema si no hubiese existido el proyecto Olmos. Estamos hablando de 23.000 personas que salieron de esa situación de extrema pobreza. Hay que destacar que la reducción de la pobreza, tanto en pobreza como en pobreza extrema en el área de influencia del proyecto, fue posible por las iniciativas de responsabilidad social que muchas de las empresas usuarias del proyecto Olmos han desarrollado, tales como campañas médicas, construcción de escuelas, entre otras iniciativas. En resumen, lo que podemos ver es que el proyecto ha sido de gran valía, ¿no? Representa, en términos de lo que es la producción y la agroexportación lambayecana, el 26% de la producción agrícola y el 31% de las agroexportaciones. Los productos estrella que están dentro de las hectáreas del proyecto son productos que hoy están de moda, son top, como los arándanos, la palta, el espárrago, la uva, la caña de azúcar, que siempre es importante. En el caso del arándano, representa el 95% de las exportaciones de la región Lambayeque. En promedio, el proyecto Olmos ha generado más de 4.000 millones de soles al BAB nacional y 735 millones de soles al BAB de Lambayeque. En 2019, el proyecto expandió el BAB agrícola de Lambayeque en 70%. El último año, el proyecto Olmos ha generado casi 400.000 empleos a nivel nacional, 63.000 empleos a nivel de la región Lambayeque y cerca de 50.000 empleos agrícolas en la región Lambayeque. Y por último, el proyecto Olmos incrementó los salarios en más del 20% para la zona de influencia, ¿no? Y redujo en más de 6 puntos porcentuales la pobreza y en más de 3 puntos porcentuales la pobreza extrema. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, Henry, muchas gracias por la interesante presentación. Y luego de haber apreciado las cifras mostradas, no queda duda que el modelo del proyecto Olmos ha probado ser exitoso y digno de replicarse.
Pasamos ahora a la segunda parte del programa con la presencia de nuestros distinguidos panelistas. Bienvenidas, señora Rosario Bazán, señor Gustavo Guerrero y doctor Jorge Chávez. Bien, damos paso a la ronda de preguntas que estarán respondiendo a nuestros panelistas. La primera pregunta es para la señora Rosario Bazán. Con relación a los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, ¿cómo se ha visto afectada la agroindustria y qué medidas han tomado las empresas? Señora Bazán. Bien, gracias por la pregunta. La pandemia causada por el coronavirus, todos sabemos, nos ha golpeado gravemente, económica y socialmente en el Perú, y ha generado la peor crisis socioeconómica en los últimos 100 años de historia. La economía se ha contraído en 12 puntos porcentuales, según las estimaciones, y la pobreza se ha incrementado en aproximadamente 8 puntos porcentuales. Eso significa que el nivel de pobreza que estaba en aproximadamente 22%, se podría haber incrementado al 30%. Eso significa que alrededor de 10 millones de peruanos están viviendo en condiciones de pobreza. En este contexto, la agroindustria peruana, que es una actividad esencial porque producimos alimentos, ha tenido el marco legal para continuar operando, y esto ha sido clave para contribuir a contrarrestar el impacto negativo de la pandemia en nuestra economía. Sin embargo, hemos tenido que aprender a superar de manera muy ágil las múltiples restricciones que hemos tenido a lo largo de la cadena de suministro, la cadena de producción y la cadena de valor, tanto a nivel nacional como a nivel global, porque claramente nuestras operaciones son internacionales. Por otro lado, hemos tenido que ajustarnos también a un entorno con una altísima tasa de cambio, es decir, un entorno 100% VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Debo destacar que hemos sido capaces de trabajar en equipo, hombro a hombro, con los diferentes actores políticos, sociales y económicos, a través de las autoridades sanitarias, los alcaldes de los diferentes distritos y provincias, así como también con los ministros de Estado. Desde el primer día del estado de emergencia, nos trazamos dos objetivos principales. El primero, garantizar el cuidado de la salud de nuestros trabajadores a través de la estricta implementación de los protocolos de bioseguridad. Ha sido fundamental cumplir con el protocolo de aforo en el transporte, en las operaciones agrícolas y también en las inversiones industriales. A través de la permanente capacitación en las 4 reglas de oro, hemos sido capaces de preservar la salud de nuestros trabajadores y también a través de ellos poder educar en estos protocolos a sus familias y comunidades. El segundo objetivo que ha sido prioritario para nosotros en la agroindustria peruana ha sido lograr la continuidad de nuestras operaciones como parte de la cadena mundial de abastecimiento. Sobre todo porque es una prioridad no perder el protagonismo que hemos sido capaces de lograr y generar en estas 2 últimas décadas. Ese protagonismo que tenemos gracias a los altos estándares de calidad de nuestras hortalizas y frutas. Por otro lado, al lograr la continuidad de nuestras operaciones, hemos evitado la rotura de la cadena de pagos y sobre todo hemos podido ser capaces de continuar generando empleo para el 1.000.000 de peruanas y peruanos que laboran en las empresas agroindustriales del Perú, para que con ese ingreso ellos puedan
batallar no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Estamos en pie de lucha, trabajando arduamente en todos los frentes, hombro a hombro y de manera ardua con los diversos actores, nuevamente los alcaldes, autoridades sanitarias, ministros de Estado, para lograr que nuestro país siga saliendo adelante. Y con ello podemos decir que las agroexportaciones no se han detenido, ni tampoco se ha detenido la generación de empleo digno, formal e inclusivo. De esta manera estamos contribuyendo con la reactivación económica que tanto requiere nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora Bazán. La siguiente pregunta va dirigida al señor Guerrero. En el proyecto Olmos, hoy hay más de 6.000 hectáreas nuevas de palto y 2.000 sembradas de arándano. ¿El gran crecimiento de las áreas plantadas podría saturar los mercados de dichos productos? Señor Guerrero, por favor. Buenas tardes. Una cosa importante, cuando nosotros como Mission tomamos la decisión de trabajar desde el 2014 las tierras en la zona de Olmos, fue porque se vio la posibilidad de que la palta y los arándanos, sobre todo la palta, comenzara más temprana en la curva de producción. Y eso es lo que ha pasado. Ha permitido que, por ejemplo, si uno ve las estadísticas de este año, el Perú aumentó en el primer semestre 15% el volumen de palta exportado. La calidad que se logra de los productos en la tierra de Olmos es realmente impresionante, producto de la altísima radiación que tenemos y de un clima mediterráneo, producto del viento fresco que irriga, invade todas las tierras de Olmos, y eso nos permite tener noches frescas, días muy soleados y productos de altísima calidad. Nuestras paltas han viajado a mercados muy distantes y viajan a mercados como China, Corea, Japón. Recordemos que el Perú desde hace un poco más de 20 años viene trabajando en forma muy coordinada el sector público con el privado, como bien mencionó Rosario, y de la mano del Estado a través del SENASA, abriendo una serie de mercados. Eso ha permitido que realmente nuestros productos, esta ventana temprana de la palta y el arándano, puedan encontrar mercados en diferentes lugares del mundo. Ya no solamente tenemos un mercado como los Estados Unidos o la Unión Europea, sino tenemos mercados muy importantes, como les he mencionado, la India, China, Japón, Corea, que están recibiendo nuestros productos. Y la importancia que tiene la zona de Olmos para la producción agrícola de estos productos es, como les hemos dicho, la gran calidad que se genera. Las paltas están viajando más de 45 días a los mercados de destino y están llegando en óptimas condiciones. Entonces, realmente estamos muy optimistas como inversionistas de haber llegado a Olmos y haber hecho estas inversiones agrícolas. Por lo que vemos que lo que se ha logrado es incrementar la ventana comercial del país y no estamos chocando mayormente con otras zonas de producción. Muchas gracias, señor Guerrero. Esta pregunta que viene es para el doctor Chávez. Considerando los 23.500 empleos directos creados por el proyecto Olmos en el 2019 y lo reportado por ADES, que en el sector exportaciones solo la agroindustria sumó puestos de trabajo, ¿esto no debería ser un claro indicativo para el gobierno que se debe dar prioridad al sector agroindustrial? Doctor, por favor. Sí. Primero que nada, quiero agradecer estar aquí en este panel. Para mí es un honor, en un estudio de impacto que es tan importante para un proyecto que considero que es un proyecto modelo para el país y que debería ser replicable. Sí, yo creo que efectivamente hay que darle la prioridad al sector, porque en plena cuarentena hemos tenido un sector que ha seguido dando empleo, que ha seguido produciendo, y además la misma pandemia
está demostrándonos que se están abriendo oportunidades de negocios ahora inclusive mayores en este sector, al ponerse en evidencia el carácter estratégico que tiene la seguridad alimentaria y también la seguridad nutricional en plena emergencia. Podríamos referirnos a una era post-COVID, digamos, lo que viene después del COVID, donde la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional van a ser pilares en los conceptos de la seguridad nacional de los países en el mundo, y también va a ser una característica muy importante del nuevo orden económico mundial, que ya se sabe que va a sobrevenir a raíz de esta pandemia que está cambiando muchas cosas en el mundo. Este nuevo orden va a implicar, por ejemplo, una mediatización del proceso de globalización. No va a dejar de haber globalización, pero esta globalización ahora va a estar, digamos, influida cada vez más por una creciente preferencia de los países para buscar autoabastecerse de algunos insumos alimenticios que son considerados claves. Por ejemplo, China ya está tomando decisiones en ese sentido, o si no, aprovisionarse desde países que están cercanos a sus fronteras, de manera que si se produce otra pandemia, puedan disponer rápidamente y seguir alimentando a su población. Entonces, en consecuencia, cobrarán actualidad los procesos de sustitución de importaciones, ¿no? En este caso, sustitución de importaciones de insumos alimenticios, que antes provenían de zonas más lejanas y que ahora van a buscarse zonas más cercanas. Y esto va a venir aparejado también con esfuerzos de los estados para modificar patrones de consumo, buscando reducir el riesgo de desabastecimiento y a la vez disminuir la vulnerabilidad nutricional de las poblaciones. Estamos viendo que aquellas personas que durante la cuarentena han tenido un sistema inmunológico más débil, entonces han sido mucho más expuestos a la posibilidad de morir en esta pandemia. Entonces, creo que aquí va a haber un cambio, ¿no? En el consumidor. El consumidor va a modificar, va a comenzar a demandar productos nuevos con mayor facilidad, o sea, cambiar sus preferencias mucho más rápido. Antes, cuando una empresa quería, por ejemplo, en Perú quisimos meter el espárrago, nos costó mucho meterlo, nos costó mucho tiempo. Y lo mismo cuando ingresamos con las uvas, y así con cada producto nuevo, todo un esfuerzo muy grande. Ahora ese proceso de introducción de nuevos productos va a aligerarse porque las poblaciones en el mundo están muy sedientas de poder conocer productos que puedan contribuir a mejorar su sistema inmunológico. Ahora, en la medida que las poblaciones de Perú y el mundo estén mejor alimentadas y nutridas, entonces vamos a tener un sistema inmunológico que sea más resiliente a ataques pandémicos y todo tipo de amenazas a la salud. Esta será entonces una mega tendencia de la cual se desprenderán muchas oportunidades de negocios para el Perú por ser uno de los países más ricos en biodiversidad. En los próximos años va a aumentar la demanda mundial por frutas, hortalizas que Perú viene exportando, pero también va a haber una explosión de demanda por nuevas frutas y hortalizas de alto contenido vitamínico, proteico, minerales, etcétera, por este renovado afán por mejorar los sistemas inmunológicos, ¿no? Así que yo diría que para Perú va a ser muy importante darle prioridad al sector, fortalecer acuerdos de seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo, con países de la Alianza del Pacífico, porque evidentemente Chile, Colombia, México van a buscar que también consolidar su sistema de seguridad alimentaria, y qué mejor que poder abastecerse de países con los cuales hay mucha confianza ya desarrollada y hay una oferta muy importante que Perú tiene. También de paso, Perú, a pesar de la distancia, debería, dado que estamos negociando con India un acuerdo de libre comercio, o sea, buscar una relación privilegiada con la India sería muy importante por cuanto se trata de la economía que más viene creciendo en el mundo entero y va a tener pues una demanda muy fuerte en alimentos, ¿no? Así que todas esas condiciones nos llevan a que efectivamente el gobierno debería darle una prioridad máxima al sector
agricultura y agroindustria. Bien, muchas gracias, doctor Chávez. La siguiente pregunta va para la señora Bazán. 23.000 hectáreas sembradas, 1.900 millones de dólares de inversión y 206 millones de dólares exportados en solo 5 años son un récord. ¿Qué se requiere para continuar y fortalecer los resultados de la irrigación Olmos para los próximos 5 años? Señora Bazán, por favor. Bien, gracias por la pregunta. Pienso que debemos continuar generando el crecimiento económico sostenido que tanto requiere nuestro país y asegurar que este crecimiento económico se traduzca en desarrollo social para poder sostener la competitividad de las inversiones ya existentes en el proyecto Olmos y también en los otros proyectos prósperos en el Perú, y también para elevar la productividad de los trabajadores, de sus familias y de sus comunidades, porque solamente así vamos a poder ser capaces de lograr el desarrollo sostenible que anhelamos para nuestro país. Para continuar generando este crecimiento económico y desarrollo social, requerimos, primero, preservar la estabilidad macroeconómica, jurídica y política de nuestro país. Solamente así se explica el crecimiento económico y, sobre todo, el crecimiento de las exportaciones, que han venido teniendo un crecimiento sostenido en las últimas 2 décadas. Segundo, es fundamental mantener la continuidad de la Ley de Promoción Agraria, que ha hecho posible el crecimiento importante de la agroindustria peruana, logrando, por supuesto, esta flexibilidad que es tan requerida para ajustarse a la estacionalidad de los diferentes cultivos. Tercero, necesitamos que el gobierno invierta de manera eficiente y con sentido de urgencia en dotar de servicios básicos de desarrollo humano, agua, desagüe, salud, vivienda, seguridad a nuestro capital humano. Porque solamente así vamos a poder tener un capital humano saludable, productivo, que impacta no solamente en la competitividad de sus familias y comunidades, sino también en la competitividad de las organizaciones donde laboran. Es fundamental, asimismo, que se invierta en la infraestructura vial para poder tener un mayor nivel de conectividad y que el capital humano pueda acceder a sus centros de trabajo en el proyecto Olmos. Es también fundamental que se implemente un programa de viviendas que albergue en condiciones dignas a las decenas de miles de mujeres y varones que laboran en la irrigación Olmos. También debe asegurarse, por supuesto, el aprovisionamiento del agua de riego, y urge reducir asimismo los costos logísticos de transporte y de exportación. Eso es lo que requerimos para poder sostener y elevar el nivel de competitividad de las operaciones que tan buenos resultados vienen generando, tanto como crecimiento económico y desarrollo social en la región de Lambayeque. Gracias. Muchas gracias, señora Bazán. La siguiente pregunta es para el señor Guerrero. El recurso hídrico es clave en la sostenibilidad de cualquier irrigación. Siendo la capacidad del embalse Limón solo de 45 millones de metros cúbicos y estando en proceso de colmatación de sedimentos, las empresas agroindustriales tendrán la capacidad financiera y de organización para afrontar el reto de elevar la altura de la presa de 43 a 85 metros de altura como estuvo proyectada en 1940. Por favor, señor Guerrero. Gracias por la pregunta, Mario. El río Huancabamba es un río de régimen irregular,
Eso significa que en el periodo de lluvias tenemos abundancia de agua. No es raro poder encontrar lecturas de más de 100 metros cúbicos por segundo. El problema en la época de estiaje, donde las lluvias paran, y es ahí donde una presa que tiene de diseño 45 millones de metros cúbicos, pero que en los últimos 5 o 6 años ha perdido casi la mitad de su capacidad de almacenamiento, se vuelve pues un factor limitante y preocupante para todos los que hemos hecho inversiones en el proyecto Olmos. Y hay que entender algo, ¿no? Esa es una concesión. Hay una empresa que es la que está manejando la concesión. El concedente es el gobierno regional de Lambayeque, por lo tanto es el Estado peruano, y es el dueño de la obra. Entonces, creemos nosotros los inversionistas que después de todos estos años y de las demostraciones contundentes de las bondades que hace la agroindustria en la generación de empleo, en la transformación social, al sacar a tantas mujeres que hoy están trabajando y teniendo empleo digno, creemos que cada uno de los actores tiene que cumplir su rol. Nosotros estamos cumpliendo el nuestro, el Estado tiene que seguir apostando por la agroindustria y tiene que apostar por el proyecto Olmos. La realidad es que necesitamos la presa para poder asegurar el recurso hídrico y como explicó y enseñó Henry en los números, hay un 30% del área que no se puede regar porque tiene problemas de falta de recursos. Entonces está claro que con una inversión de ese tipo, largamente está financiado por nuestras inversiones que ya están hechas y por las que estamos dispuestas a hacer como hemos demostrado hasta el momento. Muchísimas gracias, señor Bazán. Perdón, señor Guerrero. La siguiente pregunta va para la señora Bazán. En el estudio hemos apreciado que desde que se inició la entrega de agua en Olmos en el 2015, los salarios se han incrementado en promedio 21% al año en el área de Olmos. Pero no solo es el incremento salarial el beneficio, también se generan efectos adicionales. Por favor, ¿podría comentarnos algo al respecto, señora Bazán? Gracias. Bien, gracias. Pienso que tenemos que celebrar la buena noticia que somos 1 millón de peruanas y peruanos que laboramos en las diversas empresas agroindustriales en el Perú. La agroindustria peruana emplea el 24% de la población económicamente activa. Y la población económicamente activa se estima que son 16 millones de peruanos. El 24% es aproximadamente 4 millones de peruanos. Esa es la importancia de la agroindustria en la generación de empleo. Por ello es que la agroindustria peruana se ha convertido en el principal y primer sector generador de empleos formales, dignos e inclusivos. Y también es, sin duda, el motor de crecimiento económico sostenido y el motor de desarrollo social descentralizado. Y claramente la irrigación Olmos es una muestra tangible de este logro importante. El Perú ha tenido un crecimiento sostenido, un crecimiento económico sostenido en las últimas 2 o 3 décadas, y esto ha permitido reducir la pobreza del 50% en el año 2000, ahora, antes de COVID-22, ahora estamos hablando del 30% de pobreza en el 2020. Son varios factores los que han permitido la reducción de la pobreza. Sin embargo, hay uno que es fundamental, porque gracias a que ha tenido un crecimiento económico sostenido, ha podido claramente reducir la pobreza de manera estructural. Me estoy refiriendo básicamente al sector agroindustrial. Y por otro lado, en este contexto, hay un elemento clave y crucial, que es la incorporación de la mujer en el mercado laboral formal. Es innegable el impacto
que tiene el empoderamiento económico y social de la mujer en la reducción estructural de la pobreza. En el año 2000, de cada 3 trabajadores, 1 era mujer. 20 años después, de cada 2 trabajadores, 1 es mujer. Y tenemos que celebrar, porque en la medida que somos capaces de lograr que las mujeres desarrollen su potencial económico y social, vamos a seguir dando pasos importantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Cuando las mujeres son capaces de generar sus propios ingresos, se convierten en agentes de cambio de su propio destino. Y a la vez son capaces de brindar a sus hijos oportunidades de desarrollo que ellas no pudieron tener. Salud, nutrición, educación, seguridad. De esta manera, las mujeres peruanas están siendo capaces de interrumpir la transmisión de la pobreza de una generación a otra. Soy una convencida que el empoderamiento económico y social de la mujer, así como el aprovisionamiento de los servicios básicos de desarrollo humano para los 10 millones de peruanos que viven en condiciones de pobreza, son condiciones indispensables para el crecimiento económico de calidad y el desarrollo sostenible que todos anhelamos para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora Bazán. Siguiendo con las preguntas, señor Gustavo Guerrero, considerando su experiencia en el Lagro de la Libertad en el Valle de Chao, antes del proyecto Chavimochic se cultivaban menos de 1000 hectáreas y a partir de las obras de irrigación existen más de 5000 hectáreas cultivadas en dicho valle. ¿Cómo se podría replicar esta experiencia con los pequeños agricultores del Valle Viejo de Olmos? Señor Guerrero. Gracias por la pregunta. Solamente para que se pueda ver el impacto en Chavimochic, tenemos 25.000 hectáreas de agroindustria y 25.000 hectáreas de los valles de nuestros pequeños agricultores que trabajando juntos vivimos de la irrigación Chavimochic. Tuve la suerte de llegar aquí el año 90, hace 30 años, y ver la transformación social y económica de estos valles. Una cosa muy importante ha sido, y hay que entender, que muchas de esas personas que hoy son pequeños empresarios han trabajado o trabajan actualmente en las agroindustrias, se capacitan, aprenden, se fortalecen. Como bien dijo Rosario, es impresionante el crecimiento de las personas porque hay una norma que dice que cada 3 años en una empresa es casi un año de estudios superiores. Entonces, cuando tenemos personas que están varios años en las empresas, llegan a tener niveles de calificación profesional muy buenos. Y uno los ve porque los llevan a los valles. Esto ha significado, por ejemplo, que uno ve pequeños productores de paltos orgánicos que están trabajando en la zona de los valles de Chao y Virú. ¿Cómo se puede llegar a tener productores de paltos orgánicos? Porque claro, hay una gran locomotora que hace la agroindustria de generar el mercado y posicionar al país dentro del mercado mundial como un productor importante y de calidad de paltas, pero ahí donde entran los pequeños productores con sus propias reglas y capacidades, inteligentemente viendo que hay un mercado y pueden de esa forma hacer, por ejemplo, paltas orgánicas. Cuando nos preguntan qué cosa es lo que va a pasar con el Valle de Olmos, eso es lo que va a ir pasando porque ya hay plantaciones de palta, de maracuyá, de banano. Creemos que la forma natural es cuando se genera la cadena de valor. Tenemos 5 años trabajando y demostrando. Tenemos trabajadores que tienen por decirles 40 años de vida y ya han sido carboneros y criadores de animales pequeños toda su vida. Y hoy día son regadores, son evaluadores de plagas y enfermedades, son líderes de cosecha, y se están capacitando, están estudiando en los tecnológicos. Entonces es una situación donde se va a dar la transformación social y económica y van a comenzar a trabajar en los pequeños valles. Ya se ve, el Valle Viejo de Olmos ya comienza a cambiar con la transformación de estos cultivos. Pero ¿por qué? Porque obviamente
la locomotora de la agroindustria, dice, en Olmos hay un potencial grande para hacer paltas, para hacer arándanos, para hacer maracuyá, para hacer uvas, y uno lo que ve en el pequeño productor se capacita con nosotros. Es impresionante ver qué bonitos campos se comienzan a mirar, o sea, todo bien hecho, bien ordenado. ¿Por qué? Porque lo aprenden con nosotros. Son pequeñas agroindustrias llevando la tecnología que aprenden con nosotros, del riego por goteo, de la evaluación de plagas, y ellos las adaptan a sus condiciones. Realmente es muy importante, y eso se da de manera natural. Eso es lo que hay que entender. La economía tiene bases naturales para que pueda crecer. Creemos, nosotros estamos convencidos que ya se está dando ese proceso, y solamente es cuestión de tiempo para que podamos ver la transformación social y económica del Valle Viejo. Bien, muchísimas gracias por su respuesta, señor Guerrero. Bueno, dando por concluida la ronda de preguntas, quiero agradecer nuevamente a nombre de Maximice la presencia de la señora Rosario Bazán, del señor Gustavo Guerrero, del doctor Jorge Chávez, así como la de todos los participantes. Finalmente dejo con ustedes al señor Alfonso Pinillos, director de inversiones de concesionaria Trasvase Olmos y H2 Olmos. Por favor, Alfonso. Gracias, Mario. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Clarísimo es los grandes impactos que ha tenido el proyecto Olmos. Me siento muy satisfecho de toda la información que hemos podido compartir. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer especialmente a las empresas agroindustriales que decidieron invertir y apostar por el desarrollo del proyecto Olmos. No puedo dejar de mencionar también a las instituciones financieras que permitieron el financiamiento tanto de las obras del proyecto de irrigación como de los proyectos de trasvase, ¿no? Que es la CAF y son los bonistas. También importante mencionar la acogida que ha tenido la región Lambayeque y sus instituciones, como es el proyecto especial Olmos Tinajones, el PEOT, que acogieron la inversión privada para hacer este proyecto una realidad. Este proyecto tiene muchas características y creemos que debe ser replicado en otras zonas, buscar la ampliación de la segunda etapa, lo cual creo que es sumamente importante. Ahora, han habido una serie de preguntas del público que no hemos podido responder. Por favor, me las pueden dirigir a mi correo electrónico, a pinillos@h2cto.com. Asimismo, aquellos de ustedes que requieran que les envíe la presentación digital, encantado de hacerlo. Bueno, llegando a la conclusión de este evento, muchas gracias nuevamente. Espero que todos ustedes estén muy bien, que sus familias estén muy bien. Y bueno, será un hasta pronto y espero poderlos ver a todos en el breve plazo. Muchas gracias nuevamente y me despido con muchos saludos para todos. Que la pasen bien. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.